Ha declarado la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, que efectivamente es un recorte severo el que le aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por este órgano autónomo para 2025, pero que aun cuando sea severo no harán berrinche. Esto significa que se voltea la página y ya se parte de los 4,000 que les dejaron para organizar la elección extraordinaria judicial de 2025. Esa es la pregunta con la que abrimos nuestra conversación, que mucho agradecemos al consejero electoral Jaime Rivera. Jaime, bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Ivonne, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, consejero. Igualmente, consejero, dice la consejera presidenta Guadalupe Tadei que efectivamente es severo este recorte, pero que no harán berrinche. ¿Qué significa que no harán berrinche? ¿Quiere decir que no van a recurrir a interponer una controversia frente a la Suprema Corte, que no se van a quejar, que se van a quedar con los 4,000 millones para organizar la elección judicial? Yo no sé qué haya querido decir la presidenta con que no habrá berrinche o saltos de berrinche. Lo que yo sí puedo decir es que el recorte aprobado por la Cámara es muy severo. Lleva a la tercera parte el presupuesto estimado por el INE para organizar estas elecciones. Con una tercera parte, es el recorte más grande que ha habido en la historia del IFE y del INE a su presupuesto. Tanto en términos generales absolutos, por ejemplo, de 20 millones aproximadamente que tenemos para el gasto de operación del INE y la organización de elecciones, de 40 millones que había en total, pues nos quedamos con 20, ¿no? Sí. Y de los 13,000 millones, dije 20 millones, perdón, de los 13,000 millones que calculamos para las elecciones de juzgadores, 13,476 millones, nos están haciendo un recorte de 13,205. De estos hay que descontar 4,620 que estaban previstos precautoriamente para una posible consulta popular el año próximo que no se va a realizar. Efectivamente. De tal manera que el recorte efectivo directo sobre el presupuesto para las elecciones judiciales es de 8,855 millones. Esto representa 2/3. Sí. 67% de lo que estimamos. Y lo que estimamos fue hecho como necesario para estas elecciones con mucho rigor, con mucho cuidado, con la participación de todas las áreas técnicas. No es un capricho ni de los consejeros ni del INE como tal. Es un cálculo objetivo, serio, tan preciso como nos es posible. Pudiera tener ahí pequeñísimo margen de variación, dependiendo incluso de cómo se terminan haciendo algunas compras o imponderables. Pero es un presupuesto realista, responsable, para poder organizar las elecciones con la calidad democrática, con la eficiencia, transparencia y confiabilidad con que el IFE y el INE siempre han realizado sus elecciones. Eso que ya parece normal para los mexicanos, de que el INE, contra viento y marea, hace bien las elecciones, sí se afecta severamente, sí se afecta. Y yo creo que nosotros primero tenemos que explicar a la opinión pública que una afectación tan grave, una reducción de 2/3 al presupuesto para estas elecciones de jueces, magistrados, ministros, sí afecta severamente y nos va a obligar a hacer muchísimos cambios en el modelo de votación. ¿Esos cambios ya están consensados? ¿Son un cuerpo colegiado? Pues ya no me queda a mí claro, consejero Jaime Rivera, consejero electoral del INE, si estas atribuciones que se le dieron a la presidencia del organismo hace que ya no importen las decisiones colegiadas o sí siguen importando y se van a tomar como tales. Bueno, las decisiones, el INE está concebido desde la Constitución
y desde la formación del ICE en 1990, y sobre todo a partir de 1996, con una dirección colegiada. Eso no ha cambiado. Se aumentaron de una manera sorpresiva y subrepticia, se aumentaron las facultades de la presidencia del INE para hacer nombramientos de cargos directivos, y algunas otras facultades que le dieron a los directores integrantes de la Junta General Ejecutiva. Pero el órgano máximo de dirección es el Consejo General, y ese es un cuerpo colegiado. Por ejemplo, una vez aprobada por la Cámara este ajuste demasiado severo, como nunca se había hecho, es el Consejo General el único que puede hacer ajustes al presupuesto. Jaime, decir, un favor. ¿Podemos tomarnos una pausa y de regreso de esa pausa poder conocer cuáles son los ajustes que podrían darse, cuáles están pensando, cuáles ya están consensados y cómo se habrán de votar y definir? Con mucho gusto, Iván. Muchísimas gracias. Voy rápido a una pausa y volvemos con Jaime Rivera. Mucho agradecemos al consejero Jaime Rivera que nos continúe, que nos espere en esta pausa y nos continúe explicando las dimensiones y las consecuencias del recorte de más de 2/3 partes que le hizo la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado para organizar la elección extraordinaria judicial del próximo año. Consejero, nos estaba contando. Sí, un recorte presupuestal tan severo inevitablemente tiene que afectar la manera en que se organizan estas elecciones. Hay que subrayar que el gasto, el mayor gasto que realiza el INE, como antes se dice, para organizar elecciones, por mucho es el destinado a integrar las mesas directivas de casilla, es decir, convocar a millones de ciudadanos a participar, visitarlos en su casa, capacitarlos, y al final tendríamos más de 1 millón de ciudadanos capacitados y designados para ser funcionarios de casilla. Digo funcionarios genéricamente, Sí. En realidad casi siempre participan más mujeres en las mesas directivas de casilla. Para hacer posible la integración de mesas directivas de casilla conforme a la ley, es necesario contratar para estas las 172,000 casillas que estimamos necesarias, como se realizaron en las elecciones de este año. Es necesario contratar conservadoramente a 50,000 capacitadores y supervisores electorales para hacer este trabajo, un trabajo de campo que se despliega hasta el último rincón del país. Este es el gasto más grande. Cualesquiera otros rubros de gasto podemos ajustarlos, buscarle de qué manera se puede disminuir sin afectar demasiado el cumplimiento de las funciones del INE. Pero si no afectamos esto, todo lo demás serían centavos. Ahora bien, ¿qué significa que no tengamos dinero suficiente para integrar las mesas directivas de casilla en la cantidad necesaria para que la gente vote como acostumbra, acudir a una casilla cercana a su domicilio y lo encuentra lista con un máximo de 750 electores en la lista? Bueno, tendríamos que disminuir, y muy severamente, todavía no podemos decir cuánto, pero tendríamos que disminuir significativamente el número de casillas instaladas, y eso significa que en vez de las casillas acostumbradas haya mesas de votación en centros de votación donde concentremos no 3 o 4 casillas o 2 casillas o una sola casilla como se acostumbra, sino mucho más. ¿Eso ya es un hecho, consejero, que se van a reducir a centros de votación? Formalmente no, porque tenemos que tomar los acuerdos pertinentes conforme a estudios técnicos y operativos muy precisos.
Le pregunto porque pero es un hecho porque no hay de otra. Claro, claro. No hay alternativa. Le pregunto porque escuchamos en otras entrevistas fuera de cámara al jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, decir que si se necesitaban 1,000, 2,000 o hasta 3,000 millones de pesos, la Cámara les podía completar. Si hay 3,000 millones de pesos más, asumiendo que esto puede ser viable, ¿les alcanza para que sean casillas y no centros de votación? Lo que nos están dejando para organizar estas elecciones son 4,349 millones de 13,200 que habíamos estimado, es decir, la tercera parte. Si nos aumentan 3,000 o 4,000, bueno, pues estaremos apenas un poco arriba de la mitad de lo estimado. E insisto, el gasto mayor consiste en la contratación de capacitadores y supervisores electorales para integrar 172,000 casillas. Para eso es el gasto mayor. Eso representa casi la mitad de todo el gasto que se destina el 40% que se destina a estas elecciones. Ojalá que la Cámara considere una ampliación presupuestal como esa. Disminuiría el daño que está causando no solo al INE, le está causando daño a los derechos ciudadanos para que estos ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en estas elecciones cuenten con una casilla cercana a su domicilio. Y hay que pensar, si nos vamos por centros de votación en los que en cada mesa de votación haya no un máximo de 750 electores, sino 2,000 o 3,000 personas para votar, imaginemos de qué tamaño se van a formar las filas, filas de espera para votar, y además que el tiempo de votación para estas elecciones inevitablemente será, pero mucho más largo, quizás hasta 8 o 10 veces más largo, el que se acostumbra para votar cruzando el emblema de un partido. Y ahí vuelve a ser importante el dinero para la promoción y preparación de esta votación, que pues es inédita y es muy complicada, porque ¿qué diferencia tiene un magistrado de un juez? ¿Cómo voy a saber por quién es el mejor perfil? Pues los tengo que conocer, ¿no? Sí, a ver, nos afectaría una disminución severa, nos afecta, en primer lugar, en la instalación, en la cantidad de casillas que instalemos, y eso afecta a los derechos de los ciudadanos. Nos afectaría también en la difusión que tenemos que dar para que la ciudadanía entienda de qué se trata y cómo se puede votar. Nos afectaría también, por ejemplo, en la impresión de boletas, que si en las elecciones federales nada más de 2024 fueron, redondeando, 300 millones de boletas, esta vez necesitaríamos un mínimo de 600 millones de boletas. Pero además las boletas van a ser inevitablemente más complejas, muy probablemente de un tamaño de papel mucho más grande, y por lo tanto serán más costosas. Claro. No hay forma de realizar del todo bien, conforme a los parámetros y criterios de calidad, de facilidad para el ciudadano, de garantía de todos sus derechos, como el contar con una casilla cercana a su domicilio, sin dinero. El INE está haciendo un gran esfuerzo, lo ha estado previendo que pudiera haber un recorte. Nunca imaginamos un recorte tan severo, nunca. Pues muchísimas gracias por ponernos en perspectiva este tema, consejero Jaime Rivera. Gracias por estar aquí esta mañana, un abrazo y seguiremos pendientes. Gracias a ti, Ivonne, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.